Mamá, tenemos una excelente noticia. La madre de Isabel, doña Carmen, se mudará contigo. La voz de mi hijo Ricardo, llena de un entusiasmo que sonaba artificial, resonó en el comedor de su lujosa casa, ahogando el suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Todos los presentes en su fiesta de cumpleaños, un evento que yo había esperado con el corazón encogido de ilusión, giraron sus cabezas hacia mí, algunos con curiosidad, otros con una compasión velada que me heló la sangre. Mi nora, Isabel, sonrió. Una sonrisa tan falsa como el brillo de sus diamantes, asintiendo con la cabeza como si aquel anuncio fuera un regalo, un honor inmenso que me estaban concediendo. Yo, Elena Rojas, con mis 68 años y el corazón aún en duelo por la ausencia de mi amado esposo, sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones, la humillación instalándose en cada rincón de mi ser, mientras mi mente luchaba por procesar la magnitud de sus palabras y la intención detrás de ellas. Como necesitamos espacio, pensamos que sería perfecto si ella se quedara contigo, continuó Ricardo, con la despreocupación de quien habla del clima, señalando con un gesto vago hacia mi casa, como si ésta fuera un anexo de su propiedad, un lugar sin vida propia, sin mi vida. El eco de sus palabras, resonando en mis oídos, me pareció un insulto silencioso, una bofetada helada que me dejó sin aliento, exhibiendo mi supuesta soledad como una oportunidad de conveniencia, un espacio vacío que debía ser llenado por los problemas ajenos. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, como puñales invisibles que se clavaban en mi alma, desnudando mi vulnerabilidad en medio de una celebración que debió ser de alegría y unión familiar, pero que se tornaba en mi más reciente humillación pública. Mi boca se abrió para protestar, para gritar que no era un depósito de problemas, que mi hogar era mi santuario, pero ninguna palabra logró salir, solo un nudo ardiente en mi garganta que me impedía articular sonido alguno, sellando mi silencio. El golpe final llegó con su siguiente frase, una estocada precisa que atravesó mis últimas defensas. Total, mamá está sola y tiene espacio de sobra, ¿no es así? Esa pregunta retórica, pronunciada con una frivolidad que me pareció obscena, no buscaba una respuesta, sino que afirmaba una verdad distorsionada, una sentencia cruel sobre mi existencia, reduciéndome a la imagen de una anciana desvalida y disponible. Mis ojos, sin poder contenerse más, se llenaron de lágrimas que, por pura fuerza de voluntad, me negué a dejar caer, aferrándome a la última chispa de dignidad que me quedaba en ese momento de profunda desolación. En lo más profundo de mi ser, una voz silenciosa pero firme comenzó a resonar, prometiendo que aquella noche marcaría un antes y un después, un límite inquebrantable que ellos jamás imaginarían que yo estaba a punto de trazar. Aquella frase, pronunciada con tanta ligereza, se convirtió en el punto de inflexión. No era solo una propuesta, era una declaración de propiedad, una muestra más de cómo me veían, una herramienta útil, un recurso a su disposición, un espacio sin vida propia. La sonrisa complaciente de Isabel, mi nora, a un lado de Ricardo, confirmaba que la idea había sido cocinada a fuego lento entre ellos, una conspiración silenciosa que solo buscaba mi beneficio, o eso era lo que pretendían hacer creer a los demás. La impotencia que me invadió no era nueva, pero esta vez, bajo los reflectores de una fiesta familiar, se transformó en una chispa que encendió una determinación férrea, una resolución inquebrantable de la que ellos no tenían la menor idea. Mi nombre completo es Elena Rojas, y en aquel entonces contaba con 68 años de vida, cada uno de ellos grabado en mi piel como las líneas de un mapa que narraba historias de amor, de sacrificio y de una resiliencia que yo misma no sabía que poseía. Llevaba exactamente 2 años viuda, un período que para algunos podría parecer un suspiro en la inmensidad del tiempo, pero para mí, cada día sin mi amado Antonio había sido una eternidad de silencios ensordecedores y de una ausencia tan palpable que dolía en lo más profundo de mi alma. Él, mi compañero, mi confidente, el pilar de mi existencia, se había ido, dejando un vacío inmenso que nada ni nadie parecía poder llenar,
un eco de su risa que aún resonaba en los rincones de mi hogar. La partida de Antonio, abrupta e inesperada, no solo me dejó con el corazón roto, sino que también me sumió en una soledad que, a pesar de estar rodeada de familia, se sentía como un abismo insondable. Cada mañana, al despertar en una cama que se sentía inmensa y vacía, la melancolía me envolvía como un velo, y las lágrimas se asomaban a mis ojos sin poder evitarlo. Un tributo silencioso a un amor que se había ido demasiado pronto. Sin embargo, en medio de esa profunda tristeza, había una pequeña chispa, una voz interior que me susurraba la necesidad de reconstruir mi vida, de encontrar una nueva rutina, una paz que me permitiera honrar su memoria y, a la vez, volver a ser la Elena que alguna vez fui, la Elena que Antonio tanto amaba. Emocionalmente me sentía como un barco a la deriva, en un mar tempestuoso, buscando un puerto seguro donde anclar mi alma, donde encontrar refugio de las olas de la tristeza y la incertidumbre. La soledad, esa compañera constante desde que Antonio se fue, se había vuelto una presencia tangible en mi vida, un peso constante en mi pecho que, a veces, me impedía respirar con plenitud, que ahogaba mis ganas de seguir adelante. Pero, a pesar de la melancolía que me acompañaba, había una fuerza interior que pugnaba por salir, una necesidad creciente de recuperar mi espacio, de vivir la vida que Antonio siempre soñó para mí, una vida plena, con propósito y, sobre todo, libre de las sombras del pasado, libre de las expectativas de los demás. Mi sonrisa, que siempre fue sincera y acogedora, un reflejo de mi espíritu bondadoso, a menudo escondía una tristeza profunda, un dolor que yo prefería guardar para mí, para no preocupar a mis hijos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa yace también una determinación férrea, una fortaleza que solo los años y las batallas de la vida pueden forjar, una resistencia que me había permitido superar innumerables desafíos a lo largo de mi existencia. Aunque el dolor me doblegaba, jamás me rompería, y esa promesa silenciosa, hecha a mí misma y a la memoria de mi Antonio, era el motor que me impulsaba a levantarme cada día, a buscar un nuevo sentido para mi camino, a sanar las heridas y a abrazar el futuro con valentía. Soy madre de 2 hijos, Ricardo y Sofía, a quienes amo profundamente, y abuela de 4 maravillosos nietos que, hasta ese momento, eran la luz de mis ojos, la razón por la que seguía adelante en muchos de mis días más grises, en mis noches de insomnio. La relación más compleja y, al final, la más dolorosa, sin duda, era con Ricardo, mi primogénito, aquel por quien había sacrificado tanto, esperando siempre su reconocimiento, su amor incondicional, un simple gesto de gratitud por todo lo que le había dado. Él, después de años de esfuerzo y de innumerables sacrificios de mi parte, había logrado un éxito profesional que lo llevó a vivir en una burbuja de opulencia, lejos de las humildes raíces de donde veníamos, olvidándose de los valores que yo le había inculcado. La presencia de su esposa, Isabel, mi nora, con su aire de superioridad y su sofisticación superficial, siempre fue un catalizador para el desprecio velado de Ricardo. Ella, desde el primer momento, nunca me vio como una madre digna de respeto, sino como una figura útil, una solución a sus conveniencias y a las crecientes demandas de su estilo de vida. Para Isabel, yo no era la matriarca de la familia, la mujer fuerte que había construido un hogar con sus propias manos, sino simplemente la abuela que podía cuidar a los niños cuando ellos necesitaban una noche libre, la que preparaba las cenas de Nochebuena sin quejas, la que escuchaba sus problemas sin interrupción, la que siempre estaba disponible para sus caprichos. Ella me veía, sin el menor disimulo, como un recurso inagotable de servicios y afecto, un ser humano sin voz ni voto, sin vida propia, sin sueños personales, sin deseos más allá de los de ellos. Nunca me consideró una persona con aspiraciones, con la necesidad de tener un espacio propio, de vivir una vida plena que mereciera ser vivida en sus propios términos. Yo, en mi ingenuidad, siempre esperé que su percepción cambiara con el tiempo, que un día pudieran ver en mí a la mujer que se había sacrificado por ellos,
a la madre que siempre los había amado incondicionalmente. Pero esa esperanza se fue desvaneciendo con cada gesto de desdén. Si alguna vez sentiste que tu voz se ahogaba en la soledad o que tu dignidad era pisoteada por aquellos que más amabas, por quienes esperabas amor y respeto incondicional, entonces quizás entiendas la profundidad de mi sentir, la herida que se abría en mi alma. Te invito, desde lo más profundo de mi corazón, a acompañarme en esta travesía de redescubrimiento personal, de resiliencia inquebrantable y de justicia emocional. Te animo a que te suscribas a este canal, porque tu apoyo es el eco que una madre olvidada necesita para que su historia sea escuchada, para que más historias de superación, como la mía, renazcan de las cenizas. Dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de vidas que, como la mía, decidieron dejar de ser invisibles. Recuerdo mis mañanas de hace décadas, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, y yo ya estaba de pie, con el cansancio impregnado en cada fibra de mi ser, como una segunda piel. Mis músculos dolían, mis párpados pesaban, pero una fuerza interna, más poderosa que cualquier agotamiento, me impulsaba a seguir adelante. Era un motor invisible, alimentado por el amor incondicional que sentía por mis hijos, una motivación que me hacía olvidar mis propias necesidades para priorizar las suyas. Cada día era una nueva batalla que enfrentaba con la cabeza en alto, con la esperanza de construir un futuro mejor para ellos, un futuro lleno de oportunidades que a mí me fueron negadas. Trabajé incansablemente como costurera en una pequeña fábrica, un lugar donde el ruido ensordecedor de las máquinas se convertía en la banda sonora de mis pensamientos, en el eco de mis sueños más profundos, de mis aspiraciones de ver a mis hijos crecer y prosperar. Mis dedos, ágiles y cansados, cosían sin descanso, hilando no solo telas, sino también esperanzas, puntada a puntada, tejiendo un futuro que imaginaba brillante para Ricardo y Sofía. Las horas pasaban volando entre el zumbido constante de las agujas, la monotonía del trabajo repetitivo y el anhelo de que el tiempo avanzara lo suficientemente rápido para ver mis sacrificios convertidos en las sonrisas y el bienestar de mis pequeños, la recompensa por tanto esfuerzo silencioso. Por las tardes, cuando la mayoría de mis compañeras regresaba a casa para descansar y disfrutar de sus familias, yo asumía un segundo empleo como limpiadora en diversas oficinas del centro de la ciudad. Doblaba mis turnos con el cuerpo adolorido y los pies hinchados, pero mi mente se mantenía fija en un único y claro objetivo: que a Ricardo y Sofía nunca les faltara nada, que tuvieran las oportunidades que yo no había tenido, que pudieran estudiar y alcanzar sus propios sueños. El cansancio era abrumador, pero la visión de sus rostros felices, de sus miradas inocentes, me daba la energía necesaria para continuar, para limpiar un piso más, para vaciar un cubo más, para enfrentar otra jornada con la misma dedicación. Mis manos, hoy marcadas por el tiempo, por las cicatrices de la aguja y por la rudeza de los productos de limpieza, son testigos silenciosos de las incontables horas dedicadas a trabajos humildes, pero honestos, que me permitieron llevar el pan a la mesa cada día. No solo eso, sino que también me permitieron construir un techo bajo el cual mis hijos pudieran crecer protegidos, un hogar donde se sintieran seguros y amados, un refugio de los vientos fríos de la escasez. Cada centavo ganado con tanto esfuerzo era una inversión en su futuro, un sacrificio consciente y amoroso que hacía con la profunda convicción de que estaba sembrando las semillas de su felicidad, de su prosperidad, de una vida mejor para ellos. Renuncié a mis propios sueños, a la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, de viajar y conocer el mundo, de disfrutar de mis pasiones y hobbies, porque la maternidad, para mí, era mucho más que un rol. Era una vocación a tiempo completo, una entrega incondicional que no conocía límites ni horarios, una devoción que me consumía por completo. Cada puntada en la fábrica, cada baldosa limpiada en la oficina, cada moneda que ganaba con mi sudor y esfuerzo, era un acto de amor puro, un acto de abnegación que yo creía que mis hijos, al crecer, comprenderían
y valorarían. Estaba convencida de que ellos verían la magnitud de mi sacrificio y lo llevarían en sus corazones como un faro. Criar a Ricardo y Sofía, especialmente después de que Antonio, mi esposo, empezara a trabajar largas jornadas fuera de la ciudad, fue una tarea solitaria y ardua, una maratón sin línea de llegada, donde cada obstáculo me fortalecía, pero también me agotaba hasta la médula. Recuerdo las noches en vela cuando alguno de ellos enfermaba, mis manos en su frente febril, mi corazón en un puño de preocupación, rogando al cielo por su pronta recuperación, olvidándome de mi propio cansancio y de la necesidad de descansar. Las madrugadas, cuando los preparaba para la escuela, sus pequeñas manos en las mías, sus risas inocentes llenando el silencio de la casa, eran los momentos que me daban la energía inagotable para enfrentar otro día de dobles jornadas, de esfuerzos redoblados, de una lucha constante por su bienestar. El detalle de mi esfuerzo cotidiano se veía reflejado en cada rincón de nuestra casa, humilde pero impecable, un hogar que, a pesar de su sencillez, siempre estuvo lleno de amor y calidez. Se manifestaba en la ropa siempre limpia y planchada, que Ricardo y Sofía vestían con orgullo, en la comida caliente y nutritiva, que siempre los esperaba en la mesa, sin importar cuán tarde llegara yo a casa, exhausta pero satisfecha de haber cumplido mi misión. No había lujos en nuestra vida, pero había una abundancia inmensa de amor y dedicación, una entrega silenciosa que yo creía que ellos valoraban, que internalizaban como el legado de una madre, que siempre daría todo por sus hijos, sin pedir nunca nada a cambio, solo su felicidad. Nunca les hice sentir el peso de mis sacrificios, de las renuncias que había hecho por ellos. Al contrario, siempre les presenté la vida con una sonrisa, con la esperanza de que ellos pudieran tener las oportunidades que a mí me fueron negadas, que pudieran volar más alto de lo que yo jamás pude imaginar. Mi único deseo era que fueran felices, que persiguieran sus sueños sin las limitaciones que yo había enfrentado, que construyeran una vida plena y exitosa. Mis esfuerzos eran invisibles para ellos, un telón de fondo para sus propias vidas, un cimiento sólido sobre el cual construyeron sus caminos, sin detenerse a pensar en la arquitectura de amor y sudor que lo sustentaba, una base que yo forjé día a día con mis propias manos. Mientras ellos crecían, con sus aspiraciones y sus planes, con sus mentes fijas en un futuro brillante, yo seguía en la retaguardia, tejiendo sus sueños con el hilo de mi trabajo, de mi sudor, de mis horas incontables de esfuerzo ininterrumpido. Las reuniones escolares, los festivales de fin de año, los partidos de fútbol, en los que Ricardo era la estrella, siempre estaba allí, aunque tuviera que pedir permisos no remunerados en mis trabajos, o trabajar hasta más tarde para compensar el tiempo perdido, para no afectar la economía familiar. Mi presencia era constante, un apoyo silencioso que ellos daban por sentado, sin comprender la magnitud del esfuerzo que implicaba estar presente en cada etapa de sus vidas, en cada uno de sus pequeños y grandes triunfos. Mis fines de semana no eran sinónimo de descanso, sino de tareas del hogar, de preparar la comida para toda la semana, de coser los botones que se caían de sus camisas, de remendar la ropa que se desgastaba con el uso, de mantener un hogar que era el refugio de sus infancias, el epicentro de su felicidad. No había tiempo para mí, para mis pasiones o para el ocio. Cada minuto de mi tiempo libre estaba dedicado a garantizar que todo funcionara a la perfección, que ellos tuvieran un ambiente propicio para crecer sanos y felices. Pensaba, ingenua de mí, que ellos, al crecer, recordarían estos pequeños gestos, que valorarían la base sólida que yo había construido para ellos, que nunca olvidarían de dónde venían, los cimientos de amor y sacrificio que yo había levantado. Pero el tiempo, ese juez implacable que revela las verdades más dolorosas, mostró una realidad diferente, una verdad que me golpeó con la fuerza de un rayo. Con cada logro de mis hijos, con cada paso ascendente en sus vidas profesionales y sociales, con cada nueva adquisición material que los alejaba de la sencillez de nuestros orígenes, sentí que la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, no solo física, sino emocional.
Sus vidas se llenaron de compromisos sociales, de viajes exóticos, de cenas en restaurantes sofisticados, mientras la mía seguía anclada en la rutina que yo misma había creado para sostenerlos, para ser su soporte invisible, su motor silencioso. Mis llamadas, que antes eran respondidas con alegría y entusiasmo, comenzaron a ser cada vez más recibidas con prisa, con frases cortantes, con monosílabos que denotaban impaciencia, con excusas evidentes para terminar la conversación rápidamente. Mis visitas a sus casas, que antes eran momentos de reunión familiar, ahora eran recibidas con una cordialidad forzada por Ricardo e Isabel, como si mi presencia fuera una carga, un deber que cumplir más que un placer genuino, un recordatorio incómodo de un pasado que ellos preferían olvidar, de unas raíces que ya no encajaban en su brillante presente. Sentía que mi espacio se reducía, que mi voz se apagaba, que mi existencia se volvía cada vez más marginal en sus vidas. Si en algún momento de tu vida te sentiste invisible, como si tus sacrificios fueran dados por sentados y tu amor no fuera correspondido, entonces esta historia es para ti. Te invito a dejar un comentario sobre cómo esta narrativa resuena contigo, a compartir tu propia experiencia o simplemente a dejar un mensaje de apoyo. Tu voz es importante. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que compartes este video, contribuye a dar visibilidad a la fuerza inquebrantable de las madres que, como yo, han entregado todo y merecen ser valoradas. Si te conmueve la lucha de las madres que dieron todo y fueron olvidadas, no dudes en suscribirte. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer, sino que también es un poderoso mensaje de que estas historias de resiliencia y empoderamiento silencioso merecen ser contadas y escuchadas. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que te harán reflexionar sobre el verdadero valor del amor propio y la dignidad. Estou escribiendo, o bloco 4. Con el paso de los años, las sutiles muestras de desprecio se volvieron cada vez más evidentes, más dolorosas, como pequeñas espinas que se clavaban lentamente en mi alma, erosionando mi espíritu día tras día. Cada llamada telefónica, que antes solía ser un momento de alegría y de conexión con mis hijos, se transformaba ahora en una oportunidad para sentirme desvalorizada, para escuchar sus voces impacientes, sus monosílabos apresurados, sus excusas prefabricadas para terminar la conversación rápidamente. Mamá, estoy ocupado ahora. Te llamo luego. Mamá, no tengo tiempo para eso en este momento. O, mamá, estoy en una reunión importante. Eran frases que se repetían con una frecuencia alarmante, vaciando de significado nuestra conexión y mi esperanza de un diálogo sincero. Mis visitas a sus casas, que antes eran esperadas con entusiasmo por mis pequeños nietos, ahora eran recibidas con una cordialidad forzada por parte de Ricardo e Isabel. Una amabilidad que apenas lograba disimular su impaciencia y su desinterés. Sentía que mi presencia era una carga para ellos, un deber que debían cumplir, más que un placer genuino, una interrupción en sus vidas perfectas y planificadas. Me relegaban a un segundo plano, a la sala de estar, mientras ellos seguían con sus conversaciones importantes, sus reuniones de trabajo o sus planes sociales, dejándome a un lado, como un objeto más en su decoración, una figura incómoda en su moderno y ajetreado universo. Recuerdo con una punzada en el pecho una ocasión en que mi nieta menor, la pequeña Sofía, enfermó gravemente con una fiebre alta que me preocupó enormemente. Sin dudarlo un instante me ofrecí a cuidarla, como siempre lo había hecho desde que era bebé, dispuesta a pasar las noches en vela a su lado, a velar por su pronta recuperación, a darle todo el amor y el consuelo que necesitaba. Pero Isabel, con un tono cortante y una mirada de desaprobación que me hirió profundamente, me dijo: «No, Elena, gracias, pero ya hemos contratado a una enfermera. Creemos que es más profesional para este tipo de casos. ¿Entiendes?». Aquella frase, pronunciada con una frialdad que me heló el alma, fue un golpe directo a mi corazón de abuela, un rechazo explícito a mi amor, a mi experiencia, a mi deseo de cuidar de mi propia nieta, despojándome de mi papel
y de mi utilidad en sus vidas. La desvalorización no se limitaba a lo privado, a los rincones de sus casas o a las llamadas telefónicas. También se manifestaba en público, en las reuniones familiares o con sus amigos de alto nivel social, donde yo era presentada de una forma que me hacía sentir invisible o, peor aún, como una reliquia del pasado, una pieza de museo que se exhibía por compromiso social. Ella es mi madre, sí, la que siempre nos cuidó cuando éramos pequeños, de la época en que la vida era más simple, decía Ricardo, con una sonrisa condescendiente, como si yo fuera un objeto antiguo, una pieza de colección que se mostraba para cumplir un protocolo, sin reconocer el valor intrínseco de mi ser, la historia viva que representaba. Sus amigos, a su vez, me dedicaban una mirada rápida, un saludo fugaz y casi automático, antes de volver a sumergirse en sus conversaciones sobre inversiones millonarias, viajes exóticos a destinos paradisíacos y planes futuros que sonaban a ciencia ficción para mi vida sencilla. Eran temas en los que yo no encajaba, donde mi voz no tenía cabida, donde mis experiencias, mis conocimientos, mis modestos logros no tenían valor alguno. Me sentía como un pez fuera del agua, una intrusa en un mundo que no era el mío, un mundo de apariencias y superficialidad donde el valor de las personas se medía por su cuenta bancaria o por su estatus social, no por su corazón o por su historia de vida. Una vez, armándome de valor y con una ilusión casi infantil, intenté compartir con Ricardo una idea que había tenido para un pequeño negocio, algo sencillo, una forma de ocupar mi tiempo y sentirme útil, un sueño modesto que había acariciado en silencio durante mis noches de insomnio. Él me interrumpió con una risa burlona, una carcajada despectiva que resonó en el ambiente como un latigazo. «Mamá, ¿en serio? ¿A tu edad? ¿Con 70 años? Déjate de esas tonterías. Mejor preocúpate por descansar, por disfrutar de la vida. Para eso trabajaste toda la vida, ¿no?» Esa frase, tan cargada de desprecio y de ironía, no solo mató mi ilusión en el fin acto, sino que me hizo sentir inútil, vieja, una carga, despojándome de cualquier aspiración personal que aún me quedara. El dolor se acumuló, capa tras capa, formando una coraza de tristeza en mi pecho, una cicatriz invisible pero profunda, que me recordaba constantemente mi lugar en sus vidas, el de una anciana que solo debía esperar el final. En su casa, mis opiniones eran ignoradas con una maestría que rozaba la perfección, mis consejos desestimados con una celeridad asombrosa, mis sugerencias ridiculizadas con una sutileza que dolía más que un insulto directo. Si yo proponía algo, Isabel rápidamente encontraba una razón para desestimarlo, con una diplomacia forzada que apenas ocultaba su desdén y su superioridad. «Ay, Elena, qué ocurrencias. Eso ya no se usa, ya no está de moda. O, no te preocupes, nosotros lo tenemos todo bajo control. No necesitas preocuparte por nada». Eran sus frases favoritas para silenciarme, para invalidar mi presencia, para recordarme que mi voz no tenía peso en su mundo moderno, que mis ideas eran obsoletas. Me sentía como un fantasma en mi propia familia, presente físicamente en las reuniones, sentada en un rincón de su sala, pero ausente en el alma, mi existencia reducida a una figura decorativa, un adorno más en su ostentosa vida, que podía ser ignorado o movido de lugar a su antojo. Mis nietos, aunque aún me querían, estaban cada vez más absortos en sus propias vidas, en sus juegos, en sus estudios, y yo sentía que la conexión con ellos también se debilitaba, que la distancia impuesta por sus padres también los alejaba de mí, de la abuela que los había cuidado con tanto amor y dedicación. Era un sentimiento de profunda soledad, de una ausencia palpable en medio de la multitud. Incluso Sofía, mi hija, que siempre fue más cariñosa, más sensible y comprensiva que Ricardo, comenzó a cambiar su actitud con el tiempo, influenciada sin duda por la postura de Ricardo e Isabel y absorbida en su propia vida, en sus propios problemas y preocupaciones. Sus visitas a mi casa se hicieron esporádicas, sus llamadas menos frecuentes, y su afecto, antes tan espontáneo y cálido, se volvió medido, casi por obligación,
un gesto vacío de verdadero sentimiento. Sentía que ella también me veía, aunque fuera inconscientemente, como una carga, una responsabilidad que debía cumplir, en lugar de una madre a la que amar y respetar con sinceridad, a la que cuidar con la misma devoción que yo le había dado. La sensación de abandono se intensificó con cada día que pasaba, un frío glacial que se extendía por mi corazón, un dolor que se volvía cada vez más insoportable. Veía cómo la familia que construí con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tantos sacrificios, se desmoronaba ante mis ojos, pieza por pieza, dejando solo ruinas de lo que alguna vez fue un hogar unido, un lugar de amor incondicional. La ingratitud de mis hijos, su ceguera ante todo lo que había hecho por ellos, me dolía más que cualquier golpe físico, una herida profunda que se negaba a cicatrizar. Cada gesto de desprecio era un recordatorio de que mi valor se había perdido en el camino, que mi existencia se había vuelto insignificante para aquellos que más importaban. Y así, en esa espiral de dolor y desilusión, llegué al punto de mi cumpleaños, el día en que, sin saberlo, la vida me daría la señal definitiva para despertar. La invitación a la fiesta de Ricardo, que antes hubiera sido motivo de alegría, ahora se presentaba como un nuevo examen, una nueva oportunidad para sentir el peso de su indiferencia, la carga de su desprecio silencioso. Fui con la esperanza de que, tal vez, en un día tan especial, ellos recordarían la importancia de la familia, el valor de una madre, pero esa esperanza se desvaneció con cada paso que di hacia su ostentosa casa, que más parecía un castillo donde yo era una intrusa. Si alguna vez tu corazón se encogió por la indiferencia de aquellos que debían amarte incondicionalmente, por quienes esperabas un gesto de cariño y gratitud, entonces sabes de lo que hablo, de la amargura que se instala en el alma. Si te sentiste invisible o descartable, como un objeto que se usa y se guarda cuando ya no es útil, como un mueble viejo en un rincón, por favor, detente un momento, respira profundamente. Te invito a reflexionar sobre mi historia, a verte reflejado en mis luchas, en mi dolor, en mi búsqueda de una dignidad que creí perdida para siempre. Permíteme ser tu voz, la voz de aquellos que sufrieron en silencio, que entregaron todo y fueron olvidados. Suscríbete a este canal. Tu apoyo, tu simple gesto de unirte a esta comunidad, es el eco que una historia de dolor y superación necesita para resonar con fuerza, para que nadie más se sienta tan solo, tan desprotegido, tan sin valor. Cada nueva suscripción es un rayo de esperanza, un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha por la dignidad y el amor propio, que hay una comunidad de almas que nos entiende. Comparte este video con alguien que necesite un abrazo virtual, un recordatorio de que no estás solo en su lucha por la dignidad, que hay una salida, que siempre es posible reinventarse y encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Tu gesto de compartir es un acto de amor, una forma de extender la mano a aquellos que se sienten invisibles, de recordarles que su historia importa, que su dolor es válido y que merecen encontrar la paz. No dudes en comentar tu propia experiencia, en compartir tus sentimientos. Si el dolor de una madre olvidada te conmueve, si sientes la injusticia en cada palabra, te animo a activar la campanita de notificaciones. Al hacerlo, no solo estarás al tanto de nuevas historias que te sacudirán desde el primer minuto, sino que también te unirás a un movimiento que busca dar voz a quienes fueron silenciados, a quienes se atrevieron a renacer de sus propias cenizas. Tu apoyo es fundamental para que estas narrativas de resiliencia y empoderamiento silencioso sigan conmoviendo corazones y transformando vidas, inspirando a otros a tomar el control de su propia existencia, a decir basta. La noche del cumpleaños de Ricardo, mientras el eco de sus palabras seguía martillando mi mente como un tambor incesante, sentí un quiebre, un punto de no retorno que se instaló en lo más profundo de mi ser, una fisura en mi alma que ya no podría repararse. Las lágrimas que contuve con tanta fuerza durante aquel humillante anuncio público no eran solo de dolor por la indiferencia de mis hijos, eran también lágrimas de rabia contenida, de una dignidad pisoteada que, por primera vez en mucho tiempo,
se negaba rotundamente a seguir en silencio, a aceptar su destino sin luchar, sin alzar la voz que creyeron silenciar. Allí, en medio de la opulencia de su casa, bajo la luz fría y deslumbrante de sus candelabros de cristal, me di cuenta de que no podía seguir implorando amor, ni mendigando respeto, ni aceptando migajas de atención de quienes se habían olvidado por completo de quién era yo, de todo lo que había sacrificado por ellos. Mi corazón, que durante años había sido un pozo sin fondo de perdón incondicional, de comprensión infinita y de amor desmedido, decidió cerrarse. No con rencor, sino con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma, como una puerta que se clausura para proteger lo que queda de un espíritu maltratado. Ya no habría más excusas que inventar para justificar su indiferencia, más justificaciones para su abandono silencioso, más esperas interminables por una llamada que nunca llegaba, por un abrazo sincero que se había vuelto una rareza, una ilusión distante. La decisión, aunque silenciosa y tomada en la intimidad de mi dolor, fue contundente e irreversible. No aceptaría más humillaciones. No me convertiría en la niñera de la suegra, ni en el mueble viejo que se arrumbaba en un rincón de su vida, esperando ser usado cuando les conviniera, y descartado después. Aquella noche, mientras regresaba a mi casa, la misma casa, que ellos veían como un mero espacio de sobra, como un almacén conveniente para sus problemas, sentí una fuerza extraña invadirme, una energía renovada que me impulsaba a actuar, a tomar el control de mi vida. La humillación pública, lejos de aplastarme y sumirme en la desesperación, había encendido una chispa, una determinación férrea que ardía en mi interior, impulsándome a recuperar mi vida, mi dignidad y, sobre todo, mi paz interior, esa que tanto ansiaba. No buscaría venganza de forma ruidosa ni haría un escándalo público para llamar la atención. Mi acción sería silenciosa, calculada, una demostración de poder sutil que los dejaría atónitos, sin comprender cómo una mujer, a la que habían subestimado tanto, podía ser tan fuerte y decidida. Era hora de moverme, de tomar las riendas de mi destino con firmeza, de demostrarles que Elena Rojas no era solo una madre que había entregado su vida por ellos, sino una mujer con una vida propia, con sueños, con deseos y con una inquebrantable voluntad que merecía ser vivida en sus propios términos. La idea de desaparecer, de evaporarme de sus vidas sin previo aviso, comenzó a tomar forma en mi mente como la única salida para preservar mi salud mental y emocional. Era la única manera de hacerles entender que mi existencia no giraba en torno a sus necesidades, que mi hogar no era una posada para sus conveniencias y que mi amor, aunque incondicional, tenía límites que ellos habían cruzado sin piedad. La visión de sus rostros de sorpresa, de su desesperación y de su absoluta confusión cuando descubrieran mi ausencia, se convirtió en mi combustible, en la fuerza que me impulsaba a ejecutar mi plan con una precisión milimétrica. Pensé en la ironía de la situación. Ellos, tan seguros de su poder y de mi sumisión, serían los verdaderamente desamparados cuando la mamá sola decidiera por fin vivir su propia vida. Mi corazón, que tanto había sufrido, ahora latía con una mezcla de emoción y de una dulce anticipación, una sensación de justicia inminente que me revitalizaba, que me hacía sentir viva de nuevo, después de tanto tiempo de languidecer en la sombra de sus desaires, de su profunda ingratitud. Cada detalle de mi plan se fue construyendo en mi mente con una claridad asombrosa, como si el universo mismo conspirara a mi favor para darme la oportunidad de renacer. No les daría la oportunidad de manipularme, de convencerme de que mi decisión era un error, de que estaba actuando impulsivamente. Mi partida sería un hecho consumado, una declaración de independencia innegociable. Sería un adiós sin palabras, un punto final a un capítulo de mi vida que había durado demasiado, un capítulo donde mi rol se limitaba a ser una solución para los problemas de los demás, un soporte silencioso para sus egoísmos y sus conveniencias, sin que nunca nadie me viera como la persona que realmente era. Mi casa, el lugar que había sido el epicentro de mi vida,
donde había criado a mis hijos, con tanto amor y sacrificio, se convertiría en el escenario de mi liberación, el símbolo de mi nueva existencia. Sabía que venderla sería un paso difícil, cargado de recuerdos y de nostalgia, pero también era una necesidad imperiosa para romper definitivamente con el pasado y construir un futuro donde yo fuera la única protagonista. No sería un acto de venganza, sino de amor propio, de una sanación profunda que solo podía comenzar lejos de la toxicidad que había invadido mi vida. Era mi oportunidad de volver a ser Elena, la mujer que Antonio tanto amaba, la mujer que se había perdido en el camino, pero que ahora estaba lista para encontrarse de nuevo, para brillar con luz propia, sin depender de la aprobación de nadie. Si alguna vez sentiste que tus límites eran constantemente ignorados, que tu bondad era malinterpretada como debilidad, o que tu vida estaba al servicio de las expectativas de otros, entonces mi historia resonará contigo. Suscríbete a este canal para que más voces silenciosas como la mía encuentren un eco, para que más historias de empoderamiento femenino inspiren a quienes creen que ya es tarde para cambiar su destino. Tu apoyo es el abrazo que una madre olvidada necesita para que su voz se escuche alto y claro, para que su mensaje de dignidad y amor propio llegue a cada rincón del mundo, transformando vidas con cada palabra. Considera unirte a nuestra comunidad, porque cada nueva suscripción es un paso más hacia la construcción de un espacio donde la dignidad y el amor propio son los pilares fundamentales, un lugar donde las historias de mujeres fuertes y resilientes son celebradas. Tu participación activa, tu me gusta, tu comentario y tu decisión de compartir este video son el motor que nos impulsa a seguir adelante, a seguir narrando estas poderosas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para renacer, para reinventarse y para tomar las riendas de nuestra propia felicidad, sin importar los obstáculos que la vida nos presente. Estou escribiendo o bloco 6, lo que Ricardo e Isabel nunca supieron, lo que ignoraron por completo en su ceguera, en su superficialidad y en su arrogancia desmedida, era el secreto celosamente guardado que mi amado Antonio había cultivado con tanto esmero, un legado de amor incondicional y de una previsión que se convertiría, en el momento preciso, en mi mayor arma, en el escudo que me protegería de sus ataques. Mi esposo, un hombre de visión, discreto en sus movimientos y con una sabiduría que iba más allá de su tiempo, siempre preocupado por mi futuro y mi bienestar, especialmente en la eventualidad de que él ya no estuviera a mi lado. Había planeado meticulosamente cada detalle, asegurándose de que yo nunca, bajo ninguna circunstancia, dependiera económicamente de nadie, ni siquiera de nuestros propios hijos. No solo me había dejado la casa en la que vivía, un hogar que ellos consideraban una mera propiedad con espacio de sobra para sus conveniencias, sino que había mucho más, una fortuna discreta que él me reveló en sus últimos días, con la voz apenas audible, un aliento que se escapaba, pero que contenía la clave de mi libertad. Antonio tenía un testamento meticulosamente redactado, un documento legal que no dejaba lugar a dudas, guardado bajo llave en una caja fuerte de un banco que solo yo conocía, con instrucciones claras y precisas sobre cómo proceder con cada bien en caso de su ausencia, un mapa para mi futuro. Además del testamento, existía una cuenta bancaria, secreta, nutrida con una disciplina envidiable por años de inversiones astutas y silenciosas en el mercado de bienes raíces y en diversas acciones bursátiles, un fondo de seguridad que había crecido discretamente, lejos de la vista curiosa y ambiciosa de sus hijos, quienes siempre asumieron que nuestro patrimonio era mucho más limitado, una existencia humilde, sin lujos. Este capital, cuidadosamente acumulado, era una prueba palpable del amor y la dedicación de Antonio, un respaldo financiero que me otorgaría la autonomía que tanto ansiaba, la libertad de decidir mi propio camino, sin presiones externas, sin ataduras a su egoísmo. Pero la joya de la corona, la sorpresa más grande y el golpe maestro de Antonio, era la escritura de un pequeño y hermoso apartamento de lujo a la orilla del mar, un sueño que él había comprado en secreto, en sus últimos años de vida,
como regalo anticipado para nuestra jubilación. Era un refugio idílico, con vistas a un océano infinito, un lugar para nuestros años dorados, donde planeábamos disfrutar de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza, lejos del ajetreo de la ciudad. Ahora, aquel paraíso, que estaba destinado a ser nuestro, sería solo mío, mi santuario personal, el punto de partida de mi nueva existencia, un lugar donde mis lágrimas se mezclarían con el salitre del mar, pero donde mi espíritu hallaría consuelo y paz. La justificación de Antonio para mantener todo este patrimonio en secreto era simple y con el tiempo se volvió dolorosamente clara. Quería protegerme de los oportunistas, de aquellos que solo buscarían aprovecharse de mi bondad y de mi ingenuidad. Él conocía, mejor que nadie, la ambición desmedida de Ricardo y la influencia manipuladora de Isabel, y temía que, si supieran la verdad sobre nuestra verdadera situación financiera, intentarían, sin el menor escrúpulo, manipularme o despojarme de mis bienes, algo que, tristemente, terminó por suceder, aunque de una forma distinta a la que él previó. Una traición emocional que superó cualquier cálculo financiero. Mi esposo siempre me dijo, con una voz cargada de amor y preocupación: «Elena, la verdadera libertad está en la autonomía, en no depender de nadie, especialmente cuando los tiempos cambian y las personas que amas pueden no ser quienes esperas, cuando la vida te presenta desafíos inesperados». Sus palabras, que en su momento me parecieron un exceso de precaución, una paranoia innecesaria, ahora resonaban en mi mente con una sabiduría profética, una advertencia que yo, en mi inocencia y en mi fe ciega en la bondad de mis hijos, no había comprendido del todo hasta ese momento crucial en que mi dignidad fue pisoteada sin piedad, revelando la verdadera naturaleza de su amor. Después de su muerte, con el corazón roto por su partida, pero siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, con una mezcla de dolor y de un extraño sentido de misión, contacté a su abogado de confianza, el doctor Armando Morales, un hombre íntegro, discreto y leal que había sido amigo íntimo de Antonio por años. Un pilar de apoyo en los momentos más difíciles. Fue él quien me guió, con paciencia y profesionalismo, a través del complejo laberinto legal, ayudándome a recuperar esos bienes, a reorganizar mis finanzas en silencio, sin que nadie, ni siquiera mis propios hijos, tuvieran la menor idea de la magnitud de mi patrimonio, de la verdadera riqueza que Antonio me había dejado. Me había preparado, sin saberlo, para un futuro que jamás imaginé, para una batalla que se acercaba sigilosamente, donde mi única defensa sería mi autonomía recién descubierta y la inteligencia silenciosa de un hombre que incluso después de partir de este mundo, seguía cuidando de mí desde el más allá, protegiéndome de los lobos que se disfrazaban de ovejas. El doctor Morales se convirtió en mi aliado, en mi confidente, en el arquitecto silencioso de mi nueva vida, ayudándome a trazar un camino de independencia que me llevaría lejos de la toxicidad familiar, hacia un horizonte de paz y libertad, donde mi voz, por fin, sería escuchada. Y así, mientras Ricardo e Isabel, en su burbuja de ignorancia y de autoimportancia, seguían tejiendo sus planes sin contar conmigo, sin considerar mi existencia más allá de su utilidad, yo me transformaba, día a día, en la mujer que Antonio siempre quiso que fuera, fuerte, independiente y dueña de su propio destino. El dolor de la humillación se convertía en el motor de mi renacimiento, la chispa que encendía la llama de mi resiliencia, la fuerza que me impulsaba a tomar las riendas de mi propia historia. El secreto de Antonio no era solo una herencia material, era un legado de amor, de previsión y de una libertad que yo estaba a punto de abrazar con todas mis fuerzas, dejando atrás la sombra de una vida que ya no me pertenecía. Si alguna vez sentiste que tus seres queridos subestimaron tu fuerza interior, que no te veían más allá de un rol preestablecido, o que el amor se confundía con la conveniencia, entonces esta revelación resonará contigo profundamente. Te invito a dejar un comentario sobre cómo esta parte de la historia te impactó, a compartir tu propia experiencia o simplemente a expresar tu apoyo a Elena.
Tu voz es fundamental en esta comunidad, porque cada mensaje es un eco que valida nuestras luchas y nos recuerda que no estamos solos en el camino hacia la autoliberación. Si te conmueve la valentía de las mujeres que, como Elena, encuentran la fuerza para reinventarse a pesar de la adversidad y la traición, no dudes en suscribirte a este canal. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer y a alcanzar a más personas, sino que también es un poderoso mensaje de que estas historias de resiliencia, de empoderamiento silencioso y de justicia emocional merecen ser contadas, escuchadas y celebradas. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que te inspirarán a tomar el control de tu propia vida y a brillar con luz propia, sin importar lo que otros piensen. Estou escribiendo o bloco 7. La mañana siguiente al cumpleaños de Ricardo, lejos de quedarme sumida en la tristeza, en el abismo de desesperación que la noche anterior había amenazado con tragarme por completo, me levanté con una determinación que nunca antes había sentido, una fuerza desconocida que bullía en mis venas, como si una energía invisible, una chispa divina, me impulsara a tomar las riendas de mi destino. No era una determinación impulsiva, sino la calma de una resolución inquebrantable, la claridad de una mente que, tras años de sombra, veía por fin el camino hacia la luz, el sendero que me llevaría a la libertad y a la recuperación de mi dignidad perdida. Mi primera acción estratégica, consciente y decidida, fue contactar al doctor Armando Morales, el abogado de confianza de Antonio. Aquel hombre discreto y eficiente que no solo había sido un amigo leal de mi esposo por años, sino que también me había ayudado a poner en orden los asuntos de Antonio tras su partida. Un pilar de apoyo en un momento de profundo dolor y confusión. Su voz, al otro lado de la línea, transmitió una calma inmensa y un profesionalismo impecable, y concertamos una reunión para la tarde de ese mismo día, en su despacho, un lugar que se convertiría, sin que Ricardo e Isabel lo supieran, en mi centro de operaciones secreto, el lugar donde comenzaría a tejer mi nueva vida. En la sobria y elegante oficina del doctor Morales, con los documentos frente a mí, desglosados y meticulosamente organizados, revisamos mi propio testamento, con una serenidad que sorprendió incluso a mí misma y que reflejaba la firmeza de mi decisión. Le indiqué los cambios precisos que quería hacer, asegurándome de que mi herencia fuera distribuida, a partir de ese momento, conforme a mis nuevos deseos, a mi nueva visión de justicia. No incluiría a Ricardo e Isabel, aquellos que, con su desprecio constante y su ingratitud, habían cortado el lazo más importante, el del respeto, el de la reciprocidad y el del amor incondicional, un amor que yo había entregado sin esperar nada a cambio. Aquella decisión, la de excluirlos de mi testamento, no fue tomada a la ligera, ni por un arrebato de ira. Fue el resultado de años de dolor acumulado, de una herida profunda que se había negado a cicatrizar, de una humillación que había llegado a su límite insoportable. Era la certeza inquebrantable de que mi dignidad valía más que cualquier lazo de sangre que se había corrompido con el tiempo, con el egoísmo y con la indiferencia. El doctor Morales, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, con una mirada de profunda comprensión y respeto, asintió silenciosamente, validando mi elección con su profesionalismo, con su gesto tácito de apoyo incondicional, entendiendo el peso de mi determinación. Mis acciones estratégicas no se detuvieron allí, ni un solo minuto. En absoluto secreto, y con una discreción que me sorprendía a mí misma, activé la venta de mi casa actual, aquella que Ricardo consideraba un mero espacio de sobra, y que Isabel ya visualizaba para la madre, doña Carmen, como si fuera una extensión natural de su comodidad. Contraté a una agente inmobiliaria de confianza, una mujer tan discreta como eficiente, que entendió la urgencia y la privacidad que el caso requería, y quien me aseguró una venta rápida y lucrativa, dadas las excelentes condiciones del inmueble y su ubicación privilegiada, que lo hacía muy atractivo en el mercado. Al mismo tiempo, y con la misma celeridad, inicié el proceso de mudanza para el apartamento a la orilla del mar,
el refugio secreto que Antonio había preparado para nosotros, que ahora sería solo mío. Este lugar, que él había amueblado con tanto amor y cuidado, estaba listo para recibirme, esperando ser el inicio de mi nueva vida, lejos de la toxicidad familiar, lejos de las sombras del pasado, un lienzo en blanco para pintar mi propio futuro, sin imposiciones ni expectativas ajenas. Cada caja que empacaba, cada objeto que organizaba, era un paso hacia mi libertad, un desprendimiento de un pasado que me había mantenido atada a sus caprichos. Cada paso se dio con una meticulosidad digna de un estratega experimentado, con una precisión que sorprendía incluso al doctor Morales. Mis decisiones no eran impulsivas ni emocionales, sino el resultado de un plan silencioso que había comenzado a gestarse en mi interior desde hace mucho tiempo, cuando la amargura por su indiferencia se volvió insoportable, cuando la injusticia de sus actos se hizo evidente. Recuperar mis bienes, reorganizar mis finanzas, asegurar mi futuro sin depender de nadie, eran acciones que mostraban no solo inteligencia y previsión, sino una dignidad inquebrantable, una declaración de independencia que ellos, en su ceguera y su arrogancia, jamás anticiparían, jamás verían venir. Reencontrarme con los símbolos del pasado en el proceso de embalaje, fotos de Antonio, cartas de amor que me había escrito, objetos que hablaban de una vida feliz y plena que habíamos compartido, me dio la fuerza emocional que necesitaba para seguir adelante. Cada recuerdo, lejos de sumirme en la nostalgia, me confirmaba que estaba en el camino correcto, que Antonio, desde el cielo, estaría orgulloso de mi valentía, de mi decisión de elegirme a mí misma. Era un reencuentro con mi propia historia, un recordatorio de que mi vida valía la pena ser vivida en plenitud, sin la sombra de la ingratitud y el desprecio de mis propios hijos. Mientras Ricardo e Isabel, ajenos a mis movimientos, a mi plan perfectamente orquestado, seguían llamando incesantemente con demandas y sugerencias sobre cómo yo debería organizar la llegada de la madre de Isabel. Yo estaba empacando la última caja de mis memorias, lista para dejar atrás una vida que ya no me pertenecía, que ya no me llenaba. Sus voces al teléfono, llenas de quejas sobre mi supuesta desconsideración por no responder con entusiasmo a su excelente noticia, eran música para mis oídos, confirmando que mi silencio era la mejor arma, mi ausencia el castigo más certero y la lección más dolorosa que ellos aprenderían. La casa fue vendida en tiempo récord, con una rapidez que asombró a la propia agente inmobiliaria, y la fecha de entrega de las llaves se alineaba perfectamente con el plan que tenía en mente, un plan maestro que culminaría en su más grande sorpresa. Toda la documentación estaba en orden, los trámites finalizados, y mi mudanza al apartamento en la playa ya era un hecho, un nuevo comienzo que se alzaba en el horizonte. Aquel día, cuando la madre de Isabel llegara con sus maletas, esperando encontrar un hogar, no habría nadie para recibirla, solo un vacío que ellos tendrían que llenar con sus propias excusas y su propia vergüenza. Una lección inolvidable sobre la verdadera autonomía. Si alguna vez sentiste que tus seres queridos te veían como un objeto, como una solución a sus problemas, o que tu vida estaba al servicio de sus caprichos, entonces esta parte de mi historia resonará contigo profundamente. Te invito a dejar un comentario sobre cómo esta narrativa te hizo sentir, a compartir tu propia experiencia o simplemente a expresar tu apoyo a Elena. Tu voz es fundamental en esta comunidad, porque cada mensaje es un eco que valida nuestras luchas y nos recuerda que no estamos solos en el camino hacia la autoliberación, que hay una comunidad de almas que nos entiende. Si te conmueve la valentía de las mujeres que, como Elena, encuentran la fuerza para reinventarse a pesar de la adversidad, de la traición y de la indiferencia, no dudes en suscribirte a este canal. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer y a alcanzar a más personas, sino que también es un poderoso mensaje de que estas historias de resiliencia, de empoderamiento silencioso y de justicia emocional merecen ser contadas, escuchadas y celebradas. Cada nueva persona que se une a nuestra comunidad
es una confirmación de que hay una necesidad profunda de estas narrativas, de que la dignidad y el amor propio son valores universales que deben ser defendidos. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que te inspirarán a tomar el control de tu propia vida y a brillar con luz propia, sin importar lo que otros piensen o digan. Al hacerlo, no solo estarás al tanto de las nuevas historias que te sacudirán desde el primer minuto, sino que también te unirás a un movimiento que busca dar voz a quienes fueron silenciados, a quienes se atrevieron a renacer de sus propias cenizas, a quienes eligieron la libertad. Tu apoyo es fundamental para que estas poderosas historias sigan conmoviendo corazones y transformando vidas. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser testigo de mi transformación y por comprender que, a veces, la mayor demostración de amor es decir adiós a lo que nos hiere. Tu presencia aquí es un bálsamo para mi alma, una confirmación de que no estoy sola, de que mi historia puede ser un faro para otros. Juntos, haremos que estas voces de resiliencia resuenen con fuerza, inspirando a que cada mujer encuentre su propio camino hacia la paz y la dignidad, hacia una vida donde su valor sea innegociable y su felicidad la máxima prioridad. Mientras Ricardo e Isabel, en su burbuja de egoísmo y de una arrogancia que rayaba en lo absurdo, creían firmemente que yo seguía siendo la misma mujer frágil y vulnerable de siempre, aquella que solo existía para servir a sus caprichos y conveniencias. Yo vivía una doble vida, con una maestría que ni yo misma creía posible. En la superficie, mis respuestas a sus llamadas eran intencionalmente vagas. Mis visitas a sus ostentosas casas se hicieron cada vez más esporádicas, justificando mi ausencia con excusas sobre el cansancio, pequeñas molestias propias de la edad o citas médicas inventadas, manteniendo así la fachada de la anciana dócil y predecible, aquella a la que ellos creían controlar por completo. Pero, en la intimidad de mi hogar, lejos de sus miradas juzgadoras y de sus exigencias constantes, me fortalecía cada día, alimentando mi espíritu con la idea de la libertad inminente, con la promesa de una vida donde yo sería la única dueña de mis decisiones, la arquitecta de mi propio destino. Aquella casa, que para ellos era solo un espacio de sobra, se convirtió en mi santuario, mi búnker secreto, donde cada paso de mi plan se ejecutaba con precisión, en silencio, sin levantar la menor sospecha por parte de quienes me habían subestimado. Tanto, cada segundo que pasaba, me acercaba más a la independencia que tanto anhelaba, a la paz que había creído perdida para siempre. Reconstruir mi vida no fue solo un proceso físico de mudanza, de empacar cajas y cambiar de dirección. Fue, más profundamente, una transformación emocional, una metamorfosis del alma que me liberaba de las cadenas invisibles del pasado. Cada objeto empacado, cada recuerdo revivido al organizar mis pertenencias, era un paso hacia adelante, un desprendimiento, consciente de un pasado que me había mantenido atada a expectativas ajenas, a un rol de eterna proveedora sin recibir nada a cambio, una prisión invisible de la que ahora me liberaba. Me sentía como una crisálida rompiendo su capullo, lista para desplegar mis alas y volar hacia una nueva existencia, una donde mi voz importara, donde mis deseos fueran prioridad, donde mi dignidad fuera innegociable. Mis días se llenaron de reuniones con la agente inmobiliaria, de gestiones bancarias meticulosas, de llamadas confidenciales con el doctor Morales, todo en un sigilo absoluto, sin levantar la menor sospecha por parte de mis hijos. Fingía una rutina normal, mientras por dentro, mi mente trabajaba sin descanso, calculando cada movimiento, anticipando cada reacción, construyendo el escenario perfecto para mi gran salida. Me cuidaba de no dejar ningún rastro, de no cometer ningún error que pudiera delatar mi plan, porque sabía que ellos, en cuanto sospecharan algo, intentarían cualquier cosa para detener mi partida, para seguir teniéndome a su disposición, para explotar mi bondad. En esos días de vida doble, el contraste entre su desprecio y mi determinación se hizo más evidente, más hiriente, pero a la vez más fortalecedor. Ellos seguían con sus vidas superficiales, ajenos a mis movimientos.
preocupado solo por sus propios planes, por la llegada inminente de la suegra que yo, amablemente, albergaría en mi espacio de sobra. Su egocentrismo era tan grande que ni siquiera se percataron de mi transformación interior, de la mujer fuerte y decidida que estaba renaciendo bajo sus propias narices, de la tormenta silenciosa que se avecinaba, una tormenta que los dejaría a la intemperie de sus propias consecuencias, sin un techo, sin un refugio. Incluso se atrevieron a preguntarme por el tamaño de la habitación para la madre de Isabel, por si yo tenía suficiente ropa de cama limpia, o si necesitaría ayuda para organizar las cosas para su llegada, con una desfachatez que, en lugar de irritarme, me producía una risa amarga, una mezcla de indignación y de una dulce satisfacción al saber lo que les esperaba, al ver la ironía de su ceguera. Su ignorancia era mi mejor aliada, mi escudo perfecto para operar en las sombras, tejiendo mi plan de liberación con hilos invisibles, un plan que los dejaría sin palabras, sin excusas, sin la madre que creían tener a su disposición, sin fin. Mi sonrisa, que antes era de sumisión y de un dolor silencioso, ahora se volvía una sonrisa de conocimiento, de poder silencioso, de una libertad que ya sentía en mis manos. Cada vez que Ricardo o Isabel mencionaban el tema de la solución para la madre de Isabel, yo asentía vagamente, con una mirada en mis ojos que ellos no podían descifrar, pero que escondía la ironía de saber que la verdadera solución estaba en mis manos, no en las suyas. Me sentía como una actriz en la obra de mi propia vida, interpretando un papel que pronto terminaría, para dar paso a la verdadera protagonista, a la Elena que siempre estuvo allí, pero que nunca tuvo la valentía de salir a la luz, de vivir su propia historia, de ser feliz. La expectativa de su sorpresa, de su choque al descubrir la verdad, de su absoluta desesperación al encontrarse sin la solución que esperaban, se convirtió en mi motor, en la motivación más grande para seguir adelante con el plan, para no flaquear. Era una dulce anticipación que me llenaba de energía, una promesa de justicia que me mantenía firme en mi propósito. Sabía que el impacto sería grande, que su reacción sería de incredulidad y rabia, pero también sabía que era el único camino para que ellos, por fin, entendieran el valor de una madre, el costo de la ingratitud y la fuerza de la dignidad que habían pisoteado impunemente. Si alguna vez sentiste que te subestimaban, que te veían más como una sombra que como una persona con luz propia, o que tu valor era ignorado por aquellos que debían reconocerte, entonces esta historia es para ti. Te invito, desde lo más profundo de mi corazón, a suscribirte a este canal. Cada nueva suscripción es una voz que se une a la mía, una forma de dar fuerza y visibilidad a todas las mujeres que, como yo, un día decidieron dejar de ser invisibles para brillar con luz propia, para reclamar su lugar en el mundo, para vivir una vida con propósito y dignidad, sin ataduras al pasado. Tu apoyo es el combustible que alimenta nuestra voz, que nos impulsa a seguir compartiendo historias de empoderamiento silencioso, de resiliencia inquebrantable y de justicia emocional. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que compartes este video, contribuye a crear una comunidad donde la dignidad y el amor propio son los pilares fundamentales, un espacio seguro donde podemos compartir nuestras luchas y celebrar nuestras victorias, recordándonos que no estamos solos en este camino de autodescubrimiento. Juntos, haremos que el mensaje de Elena Rojas resuene con fuerza, transformando vidas. El día señalado llegó, no como un presagio ominoso en una tormenta, sino con la falsa calma de una mañana soleada que prometía un reencuentro familiar, una ocasión de alegría, o eso era lo que Ricardo e Isabel creían ciegamente. Ellos, con la madre de Isabel, doña Carmen, y sus maletas cargadas hasta el tope, rebosantes de ropa y de expectativas, llegaron a mi antigua casa, esperando encontrarme en la puerta, con una sonrisa en los labios y los brazos abiertos, lista para recibirlos con mi habitual hospitalidad, y la mesa puesta para un almuerzo familiar, como siempre. La escena que imaginé tantas veces en mi mente con un escalofrío de anticipación se desenvolvía tal como lo había planeado meticulosamente,
Pero la realidad, sin duda, superaría cualquier expectativa. Sus rostros de sorpresa, de confusión, al ver el jardín descuidado, las cortinas cerradas, la ausencia de cualquier señal de vida en lo que fue mi hogar, eran simplemente impagables, un premio a mi paciencia y a mi astucia. El taxi que los había traído desde la estación los dejó en la acera, y ellos, con la seguridad de quien llega a casa de un familiar que está a su entera disposición, se dirigieron a la puerta principal con una impaciencia apenas disimulada, sin percatarse del discreto cartel de «vendido» que colgaba, casi imperceptible, en el lateral de la fachada, un presagio silencioso de lo que les esperaba. Ricardo, impaciente y con una irritación creciente en su rostro, al no encontrarme en la puerta, golpeó la madera con fuerza. Luego tocó el timbre repetidamente, con una insistencia que denotaba su acostumbrado control. «¡Mamá! Soy yo, Ricardo. Ya llegamos. Abre la puerta», gritó, con un tono que mezclaba impaciencia y un leve reproche por mi supuesta falta de atención, por no estar allí esperándolos, como si yo fuera una sirvienta. Isabel, con sus gafas de sol cubriendo sus ojos, pero con la frustración ya visible en el gesto de su boca, se unió al coro de quejas, su voz aguda y exigente. «Elena, ¿estás ahí? Tenemos prisa. La madre está cansada del viaje y necesita descansar de inmediato. No podemos esperar más». La madre de Isabel, doña Carmen, una mujer de expresión severa y pocas palabras, con un aire de superioridad que la caracterizaba, se cruzó de brazos, observando la situación con una impaciencia evidente, un tic nervioso en su mandíbula, mientras el sol de la tarde comenzaba a calentar el asfalto y su impaciencia crecía. El silencio de mi casa era la única respuesta, un silencio que los exasperaba aún más, un preludio del caos que estaba por desatarse. La verdad, como un golpe seco y contundente, los alcanzó cuando, al cabo de unos minutos de espera infructuosa, un vecino, que solía ser muy amable conmigo, salió de su casa para regar las plantas y al ver la escena inusual, se acercó con una curiosidad genuina. «Disculpen, ¿buscan a la señora Elena?», les preguntó con amabilidad, aunque una nota de extrañeza en su voz, mientras señalaba discretamente el cartel de «vendido», que, ahora, en su desesperación y su obvia falta de observación, sí lograron ver, y que les heló la sangre. «Ella vendió la casa y se mudó hace unos días», les informó con una simpleza devastadora, revelando la noticia que cambiaría todo su panorama y desmoronaría sus planes en un instante, dejándolos completamente atónitos. El rostro de Ricardo se descompuso en el acto, la palidez invadiendo sus facciones, sus ojos fijos en el cartel de «vendido», como si no pudiera creer lo que veía, como si la realidad se negara a ser comprendida por su mente privilegiada. Isabel se quitó las gafas de sol con un movimiento brusco, sus ojos, antes ocultos, ahora abiertos de par en par, incapaces de procesar la información, la verdad que se desdibujaba ante ellos con la crueldad de una broma de mal gusto. La madre de Isabel, doña Carmen, con un bufido de indignación, dejó caer sus maletas al suelo con un estruendo sordo, su expresión de incredulidad mutando rápidamente a un enfado profundo y a una exasperación que no podía disimular. En ese momento de shock y de incredulidad, el teléfono de Ricardo comenzó a sonar sin parar. Era Sofía, mi hija, quien, alertada por algún vecino, o quizás por alguna noticia que ya se esparcía como reguero de pólvora, llamaba desesperada, queriendo entender qué estaba pasando, por qué su hermano no estaba en casa de mamá. Ricardo, sin saber qué decir, con la mente en blanco y la garganta seca, solo murmuraba incoherencias, balbuceando excusas vagas, mientras Isabel, con las manos temblorosas, intentaba marcar mi número una y otra vez, sin éxito, pues yo ya había bloqueado sus llamadas, sellando mi silencio y mi ausencia. La humillación pública que ellos me habían infligido en su propia fiesta de cumpleaños, con tanta ligereza y desconsideración, ahora se volvía contra ellos con una fuerza avasalladora, un eco implacable de sus propias palabras, una cruel ironía que los dejaba expuestos, sin refugio,
sin la solución que esperaban encontrar en mi casa, en mi generosidad. Era el momento de la verdad, el instante en que las máscaras caían estrepitosamente, revelando la verdadera naturaleza de su egoísmo y su manipulación, y donde la fuerza silenciosa de una madre subestimada se revelaba en toda su magnitud, un torbellino de consecuencias inesperadas que los arrastraría sin piedad. Ricardo y Isabel se quedaron allí, en la acera, bajo el sol que ahora les parecía burlón, rodeados de maletas y de una verdad ineludible que los dejaba sin argumentos, sin palabras, sin el control que tanto amaban. La casa que yo había construido con mi sudor y mis sueños, el lugar que ellos habían dado por sentado como su eterna conveniencia, ahora era un lienzo en blanco para la nueva vida de alguien más, un recordatorio tangible de que mis decisiones eran mías, y solo mías, que mi libertad no estaba a la venta, que mi dignidad no tenía precio, que mi valor era inquebrantable y que su manipulación había terminado. Si alguna vez sentiste el sabor amargo de la injusticia, si te identificas con la sensación de ser subestimado por aquellos a quienes más amabas, o si soñaste con un momento de justicia silenciosa que pusiera las cosas en su lugar, entonces este clímax resonará contigo profundamente. Te invito a dejar un comentario sobre cómo este giro inesperado te impactó, a compartir tu propia experiencia o simplemente a expresar tu apoyo incondicional a Elena. Tu voz es fundamental en esta comunidad, porque cada mensaje es un eco que valida nuestras luchas y nos recuerda que no estamos solos en el camino hacia la autoliberación y la recuperación de nuestra dignidad, que hay una comunidad de almas que nos entiende y nos apoya. Si te conmueve la valentía de las mujeres que, como Elena, encuentran la fuerza para dar un giro inesperado a su destino, a pesar de la adversidad, la traición y la indiferencia de sus seres queridos, no dudes en suscribirte a este canal. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer y a alcanzar a más personas, sino que también es un poderoso mensaje de que estas historias de resiliencia, de empoderamiento silencioso y de justicia emocional merecen ser contadas, escuchadas y celebradas con la pasión que merecen. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que te inspirarán a tomar el control de tu propia vida y a brillar con luz propia, sin importar lo que otros piensen o digan, o el control que quieran tener sobre ti. Estou escribiendo, o bloco 10. El caos, como una fuerza imparable y devastadora, se apoderó de Ricardo e Isabel en plena calle, bajo el sol que ahora les parecía burlón, revelando la fragilidad de su control y la magnitud de su ignorancia. Ricardo, con el rostro completamente desencajado, pálido y sudoroso, intentaba llamarme una y otra vez, con la esperanza de que mi teléfono diera alguna señal de vida, un leve indicio de que yo no me había desvanecido por completo. Pero solo encontraba el silencio frío del desvío de llamada, la confirmación irrefutable de que yo había cortado todo contacto, sellando mi ausencia con una determinación inquebrantable, una barrera invisible que él no podía cruzar. Isabel, por su parte, al borde de un ataque de nervios, gritaba al cielo, con las manos en la cabeza, preguntándose en voz alta cómo era posible que Elena hubiera hecho algo así, como si mi decisión fuera una traición personal, una afrenta directa a sus planes cuidadosamente elaborados, y no una respuesta lógica y merecida a años de desprecios, de humillaciones y de una ingratitud insoportable. La madre de Isabel, doña Carmen, sentada con dignidad herida sobre una de sus maletas, observaba la escena con una mezcla de indignación y de burla, quejándose en voz alta de la situación incómoda y bochornosa en la que se encontraba, culpando sin tapujos a Ricardo e Isabel por su falta de previsión y su ineptitud. Fue en ese momento de desesperación absoluta y de confusión palpable que el doctor Morales hizo su aparición. No de forma dramática ni grandilocuente, sino con su habitual calma y su porte elegante, acercándose a ellos con una serenidad que contrastaba brutalmente con el desorden emocional que los consumía. Llevaba una carta en la mano. Mi carta, un mensaje sencillo pero contundente que había dejado en el buzón de correo de mi antigua casa,
un testamento de mi última voluntad. Disculpen, señores. La señora Elena me pidió que les entregara esto personalmente, dijo con voz pausada, extendiendo el sobre a Ricardo, quien lo tomó con manos temblorosas, su mirada fija en el nombre de su madre impreso en el papel, una mezcla de esperanza y de temor. La escena, que antes era de furia desatada y de desconcierto total, ahora se transformaba en un silencio tenso y expectante, solo roto por el suave murmullo de la brisa veraniega y el lejano ladrido de un perro. Ricardo abrió la carta con incredulidad. Sus dedos temblaban visiblemente, y sus ojos recorrieron las palabras que yo había escrito con tanta serenidad y dolor a la vez. Cada letra un puñal que se clavaba en su corazón. Queridos hijos, vendí la casa y me mudé a otro lugar. No se preocupen por la madre de Isabel. Tengo la certeza de que ustedes encontrarán una solución, como siempre lo hacen con sus problemas y sus conveniencias. Cada frase, cada palabra, era un puñal que se clavaba en el pecho de Ricardo, desmoronando la imagen de la madre sumisa, disponible y complaciente que él había construido meticulosamente en su mente a lo largo de los años. Era un golpe maestro, una estocada precisa que lo dejaba sin defensas, sin argumentos, sin la figura materna que creía tener a su entera disposición. Isabel, asomándose por encima del hombro de Ricardo, con los ojos desorbitados y la boca ligeramente abierta, leyó las últimas palabras de la carta, aquellas que sellaban mi partida, y un grito ahogado de frustración se escapó de sus labios, la realidad de la situación golpeándolos con la fuerza devastadora de un tsunami, dejándolos sin aliento. Cuanto a mí, finalmente estoy viviendo mi propia vida. No me busquen. Estas últimas frases resonaron en el aire, frías y definitivas, como un veredicto ineludible, una sentencia de libertad para mí y de abandono para ellos. La noticia de mi desaparición se propagó como reguero de pólvora entre la familia, dejando a todos estupefactos, sin poder creer lo que había sucedido, sin comprender la magnitud de mi determinación. Sofía, mi hija, intentó comunicarse conmigo por todos los medios imaginables, con llamadas, mensajes, a través de amigos en común, pero yo necesitaba tiempo, espacio para sanar y, sobre todo, para que ellos asimilaran las consecuencias de sus actos, para que la lección se grabara en su memoria. La fuerza silenciosa de Elena se había revelado en toda su majestuosidad, dejando a Ricardo e Isabel en una situación vergonzosa y sin salida, una encrucijada donde no había atajos ni soluciones fáciles. Se vieron forzados, por primera vez en mucho tiempo, a enfrentar la realidad de su manipulación, de su egoísmo desenfrenado, y a buscar una solución para doña Carmen, la madre de Isabel, sin mi ayuda, sin mi complicidad. La dinámica de poder se había invertido drásticamente y de forma irreversible. Ya no eran ellos quienes imponían condiciones y dictaban mi vida, sino yo, con mi ausencia, con mi decisión inquebrantable de priorizar mi paz y mi dignidad, quien controlaba el tablero. Su desesperación palpable era la prueba irrefutable de que su mamá sola no estaba tan sola después de todo, y que su espacio de sobra se había convertido de la noche a la mañana en un abismo de consecuencias ineludibles, un vacío que ahora tendrían que llenar con sus propias excusas, su propia vergüenza y sus propias soluciones. El golpe había sido certero, y la lección, aunque dura, era necesaria para que ellos, por fin, entendieran el valor de una madre, el costo de la ingratitud y la fuerza de la dignidad que habían pisoteado impunemente durante años, sin el menor remordimiento, sin la más mínima consideración. Si alguna vez sentiste el peso de la traición familiar, la amargura de ser dado por sentado, o la profunda necesidad de reclamar tu propia vida, entonces este momento de mi historia te tocará el alma. Te invito a dejar un comentario sobre cómo este punto de inflexión te hizo sentir, a compartir tu propia experiencia de resiliencia, o simplemente a expresar tu apoyo incondicional a Elena. Tu voz es un eco vital en esta comunidad, porque cada mensaje es una validación de nuestras luchas y un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía hacia la libertad y la dignidad personal.
si la valentía de las mujeres que, como Helena, se atreven a cambiar el rumbo de su destino, a pesar de la adversidad y la indiferencia, te conmueve profundamente, no dudes en suscribirte a este canal. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer y a alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas historias, sino que también es un poderoso mensaje de que estas narrativas de resiliencia, de empoderamiento silencioso y de justicia emocional merecen ser contadas, escuchadas y celebradas con la pasión que las caracteriza. Al unirte, te conviertes en parte de un movimiento que busca dar voz a quienes fueron silenciados, a quienes se atrevieron a renacer. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas impactantes que te inspirarán a tomar el control de tu propia vida, a establecer límites saludables y a brillar con luz propia, sin importar lo que otros piensen o digan sobre ti. Tu apoyo es fundamental para que estas poderosas historias sigan conmoviendo corazones y transformando vidas, inspirando a que cada mujer encuentre su propio camino hacia la paz y la dignidad, hacia una existencia donde su valor sea innegociable y su felicidad la máxima prioridad, dejando atrás todo aquello que la daña o la limita, sin mirar atrás. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y justicia, por ser testigo de mi transformación y por comprender que, a veces, la mayor demostración de amor propio es decir adiós con serenidad y firmeza a lo que nos hiere profundamente. Tu presencia aquí es un bálsamo para mi alma, una confirmación de que no estoy sola en esta lucha, de que mi historia puede ser un faro de esperanza para otros que buscan su propia liberación. Juntos, haremos que estas voces de resiliencia resuenen con fuerza, inspirando a que cada mujer encuentre su propio camino. Tu compromiso con estas historias es la chispa que mantiene viva la llama de la esperanza para muchas mujeres. Cada vez que compartes este video, cada me gusta y cada comentario, estamos construyendo una red de apoyo que trasciende las pantallas, una comunidad de almas valientes que se entienden y se inspiran mutuamente. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de cada herida y de transformar el dolor en una poderosa herramienta de crecimiento personal, un camino hacia una vida más plena. Recuerda que tu historia también importa. Si mi experiencia te ha resonado, si has encontrado consuelo o inspiración en mis palabras, te animo a que explores tu propia narrativa, a que encuentres tu propia voz y a que compartas tu viaje, si así lo deseas. La vulnerabilidad compartida es una fuente inagotable de fortaleza, y al abrir tu corazón, puedes iluminar el camino para otros que aún caminan en la oscuridad. Nunca subestimes el poder de tu propia verdad para transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean, para que la dignidad y el amor propio sean siempre tu guía. Estou escrevendo, o bloco 11, en mi nuevo hogar. El apartamento de lujo a la orilla del mar que Antonio había comprado en secreto para nosotros. Cada amanecer era una sinfonía de colores vibrantes que pintaban el cielo, un lienzo vivo que me llenaba el alma de una paz inmensa, una calma que creía perdida para siempre. El suave murmullo de las olas, un sonido constante y relajante, se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida, una melodía que arrullaba mis pensamientos y me invitaba a la serenidad. Ya no había gritos, ni reproches, ni silencios incómodos, solo la inmensidad del océano y la promesa de un futuro donde mi bienestar era la única prioridad, donde mi dignidad era innegociable. El doctor Morales, mi fiel aliado en esta travesía de autodescubrimiento, se encargó de vender mi antigua casa con una discreción y una eficiencia que me permitieron cerrar ese capítulo de mi vida sin complicaciones ni remordimientos. La venta no fue solo una transacción inmobiliaria, fue un acto simbólico de liberación, un corte definitivo con un pasado que me había mantenido atada a la ingratitud y al desprecio de mis propios hijos. Cada documento firmado, cada trámite finalizado, era un paso hacia mi libertad, una confirmación de que había tomado la decisión correcta, que mi
Paz valía más que cualquier lazo de sangre que se había corrompido con el tiempo y el egoísmo. Con los fondos de la venta de la casa y el capital que Antonio me había dejado en esa cuenta secreta, inicié una serie de inversiones inteligentes que me permitieron no solo vivir con la holgura que siempre había soñado, sino también asegurar un futuro lleno de tranquilidad y sin preocupaciones económicas. Mi vida, que antes estaba llena de sacrificios y de preocupaciones constantes por el dinero, ahora se transformaba en un remanso de paz, en un espacio de abundancia donde podía disfrutar de cada día sin remordimientos, sin la sombra de la escasez que me había acompañado durante toda mi vida, de las carencias que había enfrentado. Comencé a dedicar mi tiempo a las cosas que realmente me apasionaban, a los sueños que había dejado aparcados en algún rincón de mi alma, postergados por las exigencias de la maternidad y del trabajo. Me inscribí en clases de pintura, descubriendo un talento oculto para los colores y las formas, un lenguaje visual que me permitía expresar mis emociones más profundas sin palabras. También me uní a un club de lectura, sumergiéndome en mundos de fantasía y conocimiento, y encontrando en la literatura una nueva fuente de inspiración y de compañía, un refugio para mi alma. Conocí a gente maravillosa en mi nueva ciudad, personas que me valoraban por lo que era, por mi esencia, por mi historia, y no por lo que poseía o por mi utilidad. Hice nuevos amigos, personas con las que compartía risas, conversaciones profundas y momentos inolvidables, construyendo una red de apoyo que me hacía sentir amada y respetada, una comunidad de almas que me aceptaban tal como era, sin juicios ni expectativas. Mi círculo social se amplió, llenándose de gente que me llenaba el alma de alegría, que me recordaba que la vida era mucho más que mis hijos, mis nietos, el dulce consuelo de mi corazón. Eran los únicos con los que mantenía un contacto esporádico, a través de llamadas de video que yo coordinaba a través de sus niñeras, manteniendo el secreto de mi ubicación. Aunque ellos no entendían completamente lo que había pasado, sentía su amor incondicional y su inocencia, una chispa de luz en la oscuridad de mi corazón, una conexión genuina que me recordaba la pureza del amor y la importancia de mantener vivas las relaciones que realmente importan, que nutren el alma y que nos hacen sentir vivos. Si alguna vez sentiste que necesitabas un nuevo comienzo, que anhelabas la paz y la tranquilidad que solo se encuentran lejos de la toxicidad, entonces esta parte de mi historia te tocará el alma. Te invito desde lo más profundo de mi corazón a suscribirte a este canal. Cada nueva suscripción es una voz que se une a la mía, una forma de dar fuerza y visibilidad a todas las mujeres que, como yo, un día decidieron dejar de ser invisibles para brillar con luz propia, para reclamar su lugar en el mundo, para vivir una vida con propósito y dignidad, sin ataduras al pasado. Tu apoyo es el combustible que alimenta nuestra voz, que nos impulsa a seguir compartiendo historias de empoderamiento silencioso, de resiliencia inquebrantable y de justicia emocional. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que compartes este video, contribuye a crear una comunidad donde la dignidad y el amor propio son los pilares fundamentales, un espacio seguro donde podemos compartir nuestras luchas y celebrar nuestras victorias, recordándonos que no estamos solos en este camino de autodescubrimiento. Juntos, haremos que el mensaje de Elena Rojas resuene con fuerza, transformando vidas. Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para renacer, para reinventarse y para tomar las riendas de nuestra propia felicidad, sin importar los obstáculos que la vida nos presente, sin importar las traiciones que nos hieran el alma. Es un testimonio de que la dignidad, la autoestima y la paz interior son bienes innegociables, tesoros que merecen ser protegidos con todas nuestras fuerzas, incluso si para ello tenemos que alejarnos de aquellos que, por años, creímos que nos amaban incondicionalmente, pero que solo nos veían como un recurso, una solución a sus propias conveniencias. Si mi historia te ha resonado, si te has sentido identificado con mi dolor, con mis luchas y con mi búsqueda de una vida plena, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo es fundamental para que más voces como la mía sean escuchadas.
para que más historias de empoderamiento, silencioso, inspiren a quienes creen que ya es tarde para cambiar su destino. Juntos, haremos que el mensaje de Elena Rojas resuene con fuerza, transformando vidas y recordándonos que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse, de sanar y de florecer, incluso en la adversidad. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que te conmoverán, te inspirarán y te harán reflexionar sobre el verdadero valor del amor propio, de la dignidad y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Comparte este video con alguien que necesite un abrazo virtual, un recordatorio de que no estás solo en su lucha por la dignidad, que hay una salida, que siempre es posible reinventarse y encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido, porque tu historia también importa.